me he dado cuenta que la falta de información y de conciencia son de las razones principales por las cuales no mejoramos. Bueno, mejor dicho, por la cual mejoramos lento. He decidido dedicarle un video completo a este concepto, con el objetivo de crear conciencia de que existen e intentar quitarnos este mal hábito, para evitarlas dentro de lo posible, las peleas 50-50. He mirado varios jugadores que abordan las peleas en Fortnite de esta manera. Piensan que es lo normal, que es la única manera de cómo se pelea en Fortnite. Me encuentro un enemigo y disparo hasta que uno de los dos caiga. Ojo, no es lo mismo tener una pelea a corta distancia que tener una pelea 50-50. En una 50-50, el sobreviviente la mayoría de las veces se queda con muy poca vida, con el riesgo de que llegue un third party y termine el trabajo, que siendo honesto pasa muchas veces. Si no sabes, en Fortnite un third party quiere decir un tercero que no ha sido invitado. Ese jugador o equipo que llega a meterse a una pelea que está comenzada para salir victorioso, o bien que llega al final de la pelea para rematar al ganador. No es malo ser un third party, de hecho es bastante bueno reconocer las situaciones donde tú puedes serlo y aprovecharlas. Pero en este video, mi idea es que evites ser víctima de uno. El ganador de una pelea 50-50 generalmente no gana por su habilidad, gana por pura suerte. Piensa que en cada combate de este tipo lanzas una moneda, donde cualquiera puede ganar. Desde mi punto de vista, dejar toda la partida a la suerte no tiene nada de divertido. En este video voy a profundizar en ese tipo de peleas, para que seas consciente si es que las tienes, cómo evitarlas y estrategias para mejorar en los combates a corta distancia. Habrá situaciones donde no las puedas evitar y tendrás que pelear, pero al menos serás consciente de ello y no jugarás por impulso. Mi objetivo es que después de mirar este video puedas identificar una pelea 50-50, tengas herramientas para evitarlas y que te des cuenta que no es la única manera de pelear en Fortnite, que puedes tener batallas más dinámicas, que aproveches tu entorno y te diviertas más. No le dejes todo a la suerte. Si te gusta este tipo de contenido, me ayudarías bastante dejando tu like y compartiendo. Bueno, primero, lo más obvio. Evita las peleas de frente, peleas a menos de 10 metros de distancia. ¿Sabes identificar a los bots en una partida? Bueno, ellos son un claro ejemplo de unas peleas 50-50. Solo disparan de frente y aunque reciban daño la mayoría de las veces se quedan disparando. Hay muchos jugadores que no son bots, que usan la utilidad, el movimiento, que tienen buena puntería, pero a la hora de la hora, cuando tienen frente a un enemigo, su manera de pelear luce como la de un bot. Déjame en los comentarios si tus peleas suelen verse así o si reconoces fácilmente a los bots en tus partidas. Bueno, no es lo mismo pelear frente a frente que tener una batalla a corta distancia. Al final del video profundizaré más en esas diferencias de una pelea a corta distancia con una pelea 50-50. Pelear frente a frente, sin coberturas y la mayoría de las veces sin información, no requiere ninguna habilidad. Como dije antes, es más una cuestión de suerte. Quien falle menos disparos, gana. Cuando digo que en este tipo de batallas la mayoría de las veces no tenemos información, quiero que seas consciente que la información es una pieza clave en las partidas. En una pelea 50-50, no sabemos realmente cuánta vida tiene nuestro oponente, si cuenta con movimiento o utilidad, o si su loot es mejor que el nuestro. En esta situación, lo ideal siempre es tomar distancia primero. Mira siempre que hay a tu alrededor. Los escenarios en Fortnite son muy versátiles. En las casas o edificios hay puertas, ventanas, paredes, decoraciones que puedes usar como coberturas. No son un espacio vacío. Si te encuentras un enemigo en una casa, ¿por qué limitarte a quedarte parado frente a él, solo disparando? Usa tu entorno, muévete por todo lo que hay alrededor. La idea es que después de realizar un disparo, falles o no, te muevas y desde otro ángulo vuelvas a disparar. Y otra vez, falles o no, muévete. Busca diferentes ángulos. No quiero sonar muy repetitivo aquí. Más adelante en el video voy a desglosar unos clips explicando este concepto. Seguiremos teniendo peleas frente a frente, pero trata que sean tu último recurso, o cuando tengas total seguridad que vas a ganar. Otro consejo que sé que te puede ayudar es que tengas esto en mente siempre. Evita pelear si no tienes ventaja. Recuerda, el mejor momento para pelear es cuando el enemigo no quiere pelear. Si bien esa frase está llena de verdad, tampoco la tomes tan literal.
Habrá situaciones donde tu única opción sea pelear, sí, y si no tienes ventaja, no te puedes echar siempre para atrás. Pero espero estar explicando bien la idea. Si vas a rushar a un enemigo, la idea o el motivo es porque sabes que tienes ventaja sobre él. Y hay un alto porcentaje de probabilidad que lo elimines. Aquí es donde la información es importante. Tener una idea o conocer la vida exacta que le queda al enemigo puede ser clave para analizar tu situación y tomar una decisión. Esto es como ganar un combate antes de comenzarlo. Si tienes una ventaja sobre tu enemigo, ya no es una pelea 50-50. Estás inclinando la balanza a tu favor. Cuando conozco que tengo una ventaja, ya no me importa plantarme frente a frente a descargar toda mi escopeta, porque mis probabilidades son muy elevadas de que salga bien parado de esa situación. Hay muchas maneras de conseguir ventaja para decidir si escoges una pelea o no. No siempre la ventaja es que tengas más salud que tu oponente. Puede ser ventaja en el loot. Si sabes que tu oponente no trae escopeta y tú ya tienes, puedes tener una gran ventaja a corta distancia. O también puede ser una ventaja por posición. Si tu oponente está en el campo abierto y tú estás detrás de un árbol, ya puedes tener una gran ventaja. La idea aquí va sobre que valores un poco más las situaciones. No tienes que pelear con cada persona que te encuentres en la isla, nomás porque sí. A veces será mejor reposicionarte y pelear después. Y no porque te caiga alguien del cielo quiere decir que le comenzarás a disparar hasta que uno de los dos caiga. Usa tu utilidad, toma tu distancia, consigue conectarle unos disparos primero, haz daño, y ya con una ventaja acércate y remata la pelea. Otro consejo para tomar en cuenta es que controles tu ego. Sí, controlar tus impulsos también importa. Recuerda, si se te aparece un enemigo y te dispara, no tienes por qué devolverle los disparos inmediatamente. Cúbrete, busca una ventaja primero, no caigas en su juego. No permitas que tus impulsos manejen tus partidas. Así es, tus impulsos te ponen en malas situaciones. Ya lo he mencionado en otros videos, la sed de sangre suele arruinar las partidas. A veces nos clavamos con la idea de tener que eliminar a alguien que gastamos recursos de más, para que al final llegue un third party a reclamar todas las ganancias. Nos terminamos yendo al lobby y nos engañamos diciendo, al menos al otro sí lo eliminé, o al menos el otro no se me escapó. ¿Qué sentido tiene? Mejor reflexiona sobre el motivo por el cual te eliminaron. La mayoría de las veces, al menos a mí me eliminan por tomar una mala decisión o por ser muy impulsivo. Créeme que reduciendo tu ego, podrás ver distintas situaciones que antes no eras capaz de ver. Incluso irás forjando una mejor toma de decisiones. Ojo, esto no se reduce solo a Fortnite. Nuestra capacidad de aprendizaje es así. Esto lo puedes aplicar en muchos escenarios y en diferentes videojuegos. Reconocer que te equivocaste, reflexionar y tratar de entender para mejorar tus decisiones te hará crecer exponencialmente. Quiero mostrarte unos clips de unos enfrentamientos que tuve. No son las mejores peleas, pero creo que la idea puede quedar bien clara. También me ayudaría bastante que me dejaras en los comentarios si te gusta este formato donde analizo y desgloso clips para dar mejores ejemplos. O igual si no te gusta también me gustaría saber. Déjame un comentario. Este es un clip de una pelea 50-50. Te lo voy a mostrar y después lo voy a desglosar. Ok, en este clip la verdad lo gané de pura suerte. Es a lo que me refiero con las peleas 50-50. Antes de empezar esta pelea, a mí todavía me faltaban 50 de escudo y no tenía escopeta. Me había hecho con movilidad, me había hecho con utilidad, tenía el rifle de asalto que uso, me hacía falta cualquier escopeta, cualquiera de las dos que hay. Entonces yo todavía la estaba buscando. En esta parte, cuando miro las pisadas, como no sé si es un bot o una persona real y no tengo el loot ideal para pelear, decidí esperarme. Pero cuando usó la Shockwave, los bots no usan Shockwaves. Pero creo que en esta temporada ya han comenzado a utilizarlas. Pero te las avientan. No las usan en sí para moverse o para trasladarse. Al menos hasta ahorita. Es lo que he podido ver. Cuando él usa la Shockwave para ya buscar pelea, casi siempre cuando alguien te rushea es porque ya tiene un buen loot. Tiene
pues escudo, escopeta, movimiento. Entonces aquí la verdad yo no alcancé a reaccionar tan rápido. Una buena opción hubiera sido bajarme por este lado, por este ángulo o por este de la derecha y agarrar espacio, poder usar una shock o en este complejo, creo que es una casa, es una tienda, pude haber buscado la pelea. Pero como no tenía escopeta, probablemente hubiera tenido más ventaja él. Cuando escuché que usó la shock, mi pensamiento fue, en esta trayectoria mientras esté en el aire, con este rifle le voy a hacer todo el daño que pueda, ¿no? Yo confiando en que tengo una puntería decente, voy a poder conseguir esa ventaja y si ya me cae aquí en la 50-50, voy a poder pues tener más chance de ganar. Pero no fue así, porque no le pude dar ni un disparo, creo, le di uno o dos. 37. Ya cuando caímos aquí en la 50-50, miro que trae esta escopeta y tiene total ventaja contra mí. Si yo me volteaba, si yo me iba como ya estábamos a esta distancia, en lo que yo me volteaba él iba a agarrar todavía más ventaja y me podría haber eliminado más fácil. Aquí ya decidí tomar la 50-50. Y como estábamos a una distancia tan corta, que serán unos 5 metros, yo sabía que con este rifle no iba a fallar. A la cadera, puedes ver aquí el tamaño de la retícula. Quiere decir que todas las balas van a salir random por aquí. Puede salir una por aquí, el siguiente disparo por acá, el otro por acá, por acá, por acá y así. Si yo la mantengo en el cuerpo del oponente, si te fijas está casi del mismo tamaño, pues es probable que todas le peguen. Y dije, no, pues es lo que voy a hacer, es mi mejor opción. También aquí no busqué quedarme quieto, sino estarme moviendo de lado a lado, derecha e izquierda, estarme moviendo. Generalmente yo no brinco, yo no salto en las peleas 50-50. Parece que no eres un blanco tan fácil cuando saltas. Te da la sensación de que te estás moviendo o de que se la vas a poner difícil al otro, pero la verdad es que pues no se la complicas nada. De hecho él salta más adelante, aquí, mira, aquí. Yo nomás tengo que subir mi retícula, le pego todo, igual no pasó nada, ¿no? Entonces siento que se la complicas más si nomás te estás moviendo de derecha a izquierda. Eso fue lo que me dio ventaja también. Entonces cuando estaba a esta distancia, yo ya conocía que esta arma era la que más daño hacía. La retícula aquí a esta distancia no tenía que apuntar, a la cadera iba a ser suficiente. Dejar presionado el gatillo y moverme. Pero pues la verdad fue pura suerte. Tenía 50 menos que él y no tenía escopeta. Él tenía la mejor escopeta para esta situación, que es la escopeta automática. Entonces a corta distancia pues esta escopeta pues es mejor que la pump. Pero esto es lo que te digo que hay que evitar. Fue pura suerte. Aquí pues ya me hice de una escopeta. Me tomo los minis rápido antes de que llegue el third party. Siempre tratarme de cubrir con esto, con lo que sea. Y ya. Ahora sí. Quedé igual, pero con una escopeta. Quiero enseñarte este otro clip que sucedió inmediatamente cuando terminó esa pelea. La pelea anterior. Aquí fui un poco más consciente y no me quedé en una pelea 50-50. Fíjate cómo uso el entorno e intento no quedarme quieto, como expliqué al principio del video. Aunque es una pelea a corta distancia, no es como tal una pelea 50-50, ni estamos frente a frente. Aquí ya tenía el escudo completo, ya tenía una escopeta y estaba listo para pelear, ¿no? Te dejo para que mires primero el clip y ahorita lo desgloso. Ok, aquí al principio cuando noté que venía, mi pensamiento fue a esta distancia hacerle algo de daño, agarrar un poco de ventaja, porque él no tenía nada con qué cubrirse aquí y yo estaba aquí a un ladito de esta tienda. Aquí para mi mala suerte reacciona rápido él, yo no reacciono tan rápido, me hace más daño él a mí que yo a él. Aquí mi error fue alejarme un poquito más de la cobertura. Entonces por instinto lo,
para evitar la pelea 50-50 rápidamente me metí al complejo. Aquí, como mencionaba al principio del video, en las casas, en los edificios, pues hay estructuras, hay ventanas, puertas, puedes entrar, salir, trepar, hacer pues diferentes acciones, ¿no? No es tan importante que conozcas cómo están todos los lugares por dentro. Yo, por ejemplo, de este lugar no tenía ni idea, pero claro que sí ayuda a conocer en sí en qué lugar vas peleando, ¿no? El terreno. Aquí lo primero que hice o pensé fue en agarrar esta parte, la altura. Si él me seguía por donde yo entré, desde este lado yo iba a tener total visibilidad. Aquí. Con mi hombro derecho yo ya podía ver. Fíjate cómo mi mono apunta para acá, pero como jugadores podemos ver todo esto, ¿no? Entonces aprovecho la ventaja de la cámara. Aquí siguiendo los pasos, para mi buena suerte, él decide entrar por esta puerta, que yo no sabía que había una puerta ahí. Fíjate, aquí lo puedo agarrar dormido. Pues donde cuelgan la ropa, no sé cómo se llame, lo uso como cobertura. Fíjate cómo trato que la mitad de mi cuerpo izquierdo esté cubierto y nomás sacar el lado derecho, ¿no? Donde está la mira. Fíjate, aquí pues le robo 67 daño, lo cual es bueno. Pero inmediatamente en cuanto le pego el tiro, no me paso enfrente con él y tomo la pelea 50-50, sino que decido seguirme moviendo. Trato de buscar otro ángulo. Si lo agarraba dormido aquí podía robar más daño, pero él decidió regresarse. Entonces decido buscar otro ángulo. Para mi mala suerte, él ya estaba aquí arriba, afuera. La verdad yo pensé que seguía adentro, ahí donde yo le había pegado. Pero para mi mala suerte le quedé exactamente un escopetazo, me regalé. Pero también para su mala suerte y para mi buena suerte, pues falló. Entonces aquí, igual, a esta distancia, yo ya decidí tomar la pelea 50-50, pero que no era una 50-50 como tal. Le había hecho algo de daño. Yo todavía tenía buen escudo. Yo traía una buena escopeta para esta situación. Entonces, lo mismo que la pasada, ¿no? Aquí nomás lo que tenía que hacer era mantener mi retícula pegadita a él y dejarla presionada. Mira, fíjate otra vez cómo brinca. Yo sin brincar, lo único que tengo que hacer dejar el gatillo presionado y pues la kill ya es gratis, ¿no? No perdí tanto daño, vuelvo a conseguir minis. Más o menos esto es una pelea pues poquito más movida. No me quedé tal cual en esta parte, ¿no? En cuanto nos vimos. Por ejemplo aquí, no nos quedamos peleando aquí. Es a lo que voy, que muchos jugadores se quedan aquí peleando. Él me dispara, yo le disparo y aquí nos quedamos frente a frente con esta cerquita nomás de madera cubriéndonos que no nos protege hasta que uno se muera, ¿no? Entonces, pues esa no es la idea. La idea es que pues busques más lugares que hacer, donde protegerte, golpear, moverte, volver a buscar otro ángulo. No te regales como yo aquí y pues ya terminas la pelea, ¿no? Ok, ya por último te quiero mostrar este clip donde rusheo, pero cuando ya tengo ventaja. Ahí tomo una pelea de frente, pero ya con una ventaja considerable, entonces pues no hay tanto problema. Igual, te dejo primero el clip y ahorita lo desgloso. Yo ya había escuchado que estaban peleando en esta zona. Entonces yo estaba rotando con el carro. Como ya he dicho antes,
siempre recomiendo rotar con el carro porque es una cobertura móvil. Cuando llego aquí estaba buscando dónde podía rascar daño. Aquí yo ya era consciente de que venía un carro y pensaba que él me iba a atacar a mí. Entonces le hice poquito daño, todo el daño que pude a esta persona, pero a este no lo decido rushar. Aquí lo quiebro. Bien podría haber usado una shock y acercarme, pero valoré la situación y como que no era... Era muy arriesgado meterme aquí, no sabía lo que estaba pasando, cuántos tier parties había, entonces aquí dejé la pelea, ¿no? Traté de controlar mis impulsos y me enfoqué con el tier party que venía acá atrás. Cuando miré que el audiovisual desaparece, nomás hay dos opciones, o se bajó del carro o se cambió de asiento. Entonces él quería pelear o algo iba a hacer. Cuando lo vi saltando aquí rápidamente, me pongo atrás del carro. Para eso traigo el carro, para usarlo como cobertura. Si me hubiera quedado acá enfrente, pues de nada hubiera servido, ¿no? Fíjate él cómo no tiene cobertura. Yo ya tengo una ventaja. Aquí lo que pensé era buscar otro ángulo, hacerle algo de daño y volverle a cambiar, ¿no? Pero con mucho cuidado porque si me pegaba con el sniper, pues ya iba a tener mucha ventaja él. No hice ventaja y aquí él comete un error. En vez de irse para atrás, él no sé si me intentaba rushar, intentaba hacer espacio, la verdad no sé qué quería hacer él, pero pues yo aprovecho para hacerle bastante daño aquí, ¿no? Con este daño ya es más que suficiente para acercarme y pues la verdad yo ya traía un buen loot. Yo ya traía un buen loot, traía shocks, traía bunker. Yo creo que este es el loot que uso esta temporada. A veces si no tengo shocks puedo usar una espada o sin bunker, espadas y shocks, ¿no? Pero generalmente este loot está muy bueno. Esta escopeta es la que me gusta a mí. Y pues ya podía llegar a rusharle sin problema. Ya cuando empezó a volar, la verdad fallé todo, ¿no? Aquí fallé todo. Esta arma pues es la que uso por el hitscan. Entonces aquí no te tienes que preocupar con que el punto rojo lo pongas aquí y presiones el gatillo, ya le vas a pegar. Acuérdate que con hitscan no te tienes que preocupar de la velocidad de la bala, la trayectoria, nomás pegarle, ¿no? Aquí me faltó un tiro, pero ya es más que suficiente para rusharlo. Mira cómo el traje deja el humo, ¿no? El camino donde va a llegar. Yo tengo bastantes shocks, me puedo gastar unas dos para llegar con él. Simplemente ponerle el escopetazo. Aquí me equivoco. Aquí yo pensé que iba a cruzar esta bardita. Iba a hacer el B-hopping aquí. Iba a seguir la trayectoria del humo. Pero no, aquí me traba el movimiento. Pero igual me quiero apurar. Aquí era consciente que tenía poca estamina. Entonces tenía que... Oh, algo muy importante aquí también. Esto, esto yo lo alcancé a ver en la partida. Yo alcancé a ver que compré un Big. Yo ya sabía que él estaba aquí atrás. Dije, si me tardo más, ya se debe haber curado con la vida, toda la vida blanca. Porque acuérdate que en la maquinita del expendedora de salud venden como una medicina que nomás en cuanto la compras te sube, no sé si 30 o 50 de salud, ¿no? Entonces dije, probablemente ya se curó la vida blanca, pero no voy a dejar que se tome los Bigs, ¿no? Yo tengo casi los 250 de vida, tengo mis armas bien, todo bien, entonces pues no hay razón para no rusharlo aquí. Aquí me sorprendió, yo pensé que iba a estar agachado, entonces ya iba con mi retícula listo, pero me salta encima, ¿no? Por eso fallo este disparo, pero aquí pues no pasa nada, nomás es nomás es ponerle la escopeta porque pues tengo ventaja, no me iba a matar el primero. Entonces, eso es lo que decía al principio del video. Tú rusheas cuando pues ya tienes una ventaja, ¿no? Aquí aquí él no sé sin cobertura, sin nada, quiere rusharme, quiere esconderse, no sé por qué no se aventó para atrás. Y eso fue mi ventaja. Esos tiros con hitscan. Ya cuando él se va, pues ya no tiene nada que hacer. La idea es que seas consciente que pelear en Fortnite es más que solo quedarte frente al enemigo y esperar a ver quién se mata primero. Muchas veces hay bastantes opciones que se pueden escoger, pero nos dejamos llevar por los impulsos. No necesitas tener la puntería perfecta o el mejor movimiento, pero siendo consciente que puedes usar tu entorno, podrás conseguir esa ventaja necesaria para ganar.
Te dejo otro video donde explico conceptos clave para mejorar en tus peleas uno contra uno. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. También me ayudarías bastante compartiendo el video y dejando tu like. Gracias por ver, nos vemos en la próxima.